Viana Mayno, ministra de Telecomunicaciones, ministra, amiga personal, así que en algún momento de la entrevista, a lo mejor con la confianza del caso, se me saldrá un Viana, pero trataremos de mantener la formalidad, Viana o ministra. Ya comencé. Bienvenida. Hablemos un poquito de transformación digital, conectividad, puntos del encuentro y censo digital. ¿Qué es la conectividad, para comenzar, para que la gente conozca un poquito sobre el tema de conectividad? Mire, yo le voy a sonar un poco ambiciosa en lo que le voy a decir, pero desde la pandemia el mundo digital vino para quedarse. En el Ecuador figúrese, 70% de nuestro tiempo hábil en línea, o en el teléfono, en la computadora, algún tipo de conectividad, 70%. Quiere decir que nuestro nuevo mundo es el mundo digital. En otros países de la región hay una materia que se llama cultura digital desde tercero de básica, que les enseña a los niños cómo desenvolverse en este nuevo mundo, que es nuestro mundo personal, de trabajo, de transacciones financieras, de compras, etc. En otras palabras, la verdadera brecha es la brecha digital. Y si cierras la brecha digital, casi en la misma proporción ayudas a cerrar las demás brechas de inclusión, de pobreza, de marginación y tal. Por eso la conectividad es tan importante. La conectividad es el acceso al internet, a los servicios móviles, esto es telefonía celular, lo uno, lo otro, y esa falta de conectividad genera lo que hoy se llama un aislamiento. Como si antes vivieras en una isla, hoy día, si no tienes conectividad, no tienes acceso prácticamente al mundo. Entonces, en nuestro eje de trabajo fundamental ha estado la conectividad en el país, en el tema de específicamente abordar localidades, zonas, áreas marginales que pueden ser dentro de la misma ciudad. Por ejemplo, Monte Sinaí en Guayaquil, que es enorme, hay 250.000 personas, más o menos, que no lo tenían, y parroquias rurales también, alejadas en todo el país. En todas las provincias. Esa ha sido nuestra cruzada. Pero para que exista conectividad y no estar viviendo como que si estuviéramos en una isla, se necesita implementar puntos Wi-Fi. ¿Cómo estamos en implementación de Wi-Fi? Bueno, yo quiero mencionar que todo este trabajo de conectividad se ha hecho sin que el gobierno lo haga. Lo han hecho las empresas privadas y es un concepto de conectividad integral que tiene 3 aristas. Primero, llegar al lugar que no lo tenía. En ese sentido van 53 nuevas parroquias que no tenían ningún tipo de conectividad. El otro eje es efectivamente wifi gratuitos, porque llegábamos a las parroquias o los lugares, pero las personas no tienen el poder adquisitivo para poder pagar su propio plan. De modo que tienes la infraestructura, pero no el servicio accesible. Los pusimos en escuelas, estamos poniéndolos, escuelas, centros de salud, juntas parroquiales, que estamos haciendo servicios públicos gratuitos para los funcionarios, o sea, para el servicio como tal, y para el ciudadano, en un radio que además excede el sitio. Y los terceros puntos del encuentro, de lo que vamos a hablar un poco más adelante, más repotenciaciones, o sea, lugares en los que solo había voz. No sé si en sus paseos han notado que en algunos lugares solo puedes hablar, pero no tenía señal, ahora ya tienes. Eso entre los 3 conceptos, que son llevar la conectividad recientemente a lugares que no tenían nada, mejorar o dotar de internet al que tenía solo voz, que realmente es conectividad hoy por hoy, y 3, Wi-Fi gratuito, es un proyecto de conectividad que hemos llevado a cabo no solo con las empresas de telecomunicaciones, sino con otras, y eso quiero remarcar. Mi gestión es una gestión profundamente articuladora, profundamente interactiva, no solo con el gobierno, sino con el sector privado. Quienes, además de las empresas de telecomunicaciones, internet fijo y móvil, nos han ayudado, empresas privadas, por ejemplo, mineras y petroleras. Estamos comenzando a conectar, firmamos la semana pasada con Ecuacorriente, Exa, la segunda minera más grande del país, Lundingot lo firmó el lunes, 11 comunidades alrededor de ellas, mineras, petroleras, extractivas. Schlumberger también trabaja con nosotros. Son los lugares que no tenían conectividad. Hay empresas grandes, las identificamos. Yo particularmente los conozco de antes, hemos hecho un trabajo sumamente eficiente y estamos en este tema de conectar, porque eso le da también a esas comunidades mayor capacitación para que puedan inclusive esas empresas contratarlos, proveerles, trabajar. Es un tema de desarrollo social. 3.750.000 personas conectadas en 15 meses de gestión, para resumirlo. 3.750.000 personas. Estamos entrevistando a Viana Mayno, ministra de Telecomunicaciones. Quiero empezar mi intervención resaltando esta preocupación de la ministra por justamente proveer de acceso a Internet a las comunidades rurales que justamente se vieron muy afectadas durante la pandemia en la parte de tener acceso a las clases. La Mesa Nacional de Educación en Valores la visitó el año pasado, le pidió que justamente se preocupara de que tuvieran acceso estas localidades que tenían niños que no tuvieron en la práctica clases durante la pandemia, con un deterioro enorme
en su proceso educativo. Y efectivamente se inició un proceso de dar acceso a estas comunidades, se empezó a trabajar con lo que se llamaban infocentros, que no sé si sea ahora lo que le llaman puntos de encuentro, pero en todo caso permitiendo que los estudiantes ya puedan tener acceso y además que las comunidades también tengan una estructura que les permita desarrollar otras actividades. Aprovecho para pedirle que esto continúe, ¿no? A nombre pues, de los que estamos involucrados en la actividad de la educación, porque sin ese acceso realmente dejamos a miles y miles de niños sin esta oportunidad de educación. Y también resaltando el tema de su actividad de ampliar la cobertura, el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, comentó en una entrevista que él se veía como un ministro de lo rural, de que era importante que la ruralidad sintiera que tiene condiciones para que la gente se mantenga en ese ámbito y en esa actividad agropecuaria. Aquí lo hemos comentado muchas veces en el programa. Y un tema importante es la conectividad, porque si la gente joven no tiene esas condiciones que tiene en la ciudad, provoca la migración que sufrimos en las ciudades grandes y todos los problemas sociales que eso conlleva. Entonces, ¿cómo va esa actividad que efectivamente requiere también un trabajo articulador con los operadores y con otros actores económicos para que esto se concrete? Sí, mire, muchas gracias Nelson por sus comentarios. Mencionar que mi ministerio no solo es de telecomunicaciones, sino la segunda parte que tal vez se entiende un poco menos, que es la sociedad de la información. Nosotros manejamos toda la información del país en todo el contexto, público, privado, y eso nos da el acceso a ser tan transversales, como les decía, a poder integrar y entender los temas. Respecto a su primera parte de intervención, le agradezco mucho a la Mesa de Educación, porque eso fue, al inicio de mi gestión, lo que nos hizo notar que no te bastaba llegar, sino que tenías que dar las condiciones para que lo básico se pueda dotar gratuitamente, que no es lo mismo. Correcto. Ahí viene el tema de los wifis, que son más de 6.000, casi 300 puntos wifis ubicados no discrecionalmente para un tema turístico, sino justo para escuelas y servicios. Tenemos cientos de escuelas y ya vamos a llegar a miles conectadas con ese sistema, de manera que los chicos puedan estudiar gratuitamente ahí adentro, en línea, que se les pueda pasar el pensum. Siempre pensamos que es solo la clase virtual, no, es desde pasar las notas de la escuelita a la central, desde recibir el pensum, recibirle toda la intercomunicación de educación. La segunda cosa, a propósito de la accesibilidad, que es el tema de que el usuario pueda tomar el servicio aunque exista, porque tú puedes tener, es una onda la señal, ¿verdad? Puedes tener la onda en el sitio, pero si tú no tienes el dispositivo o el plan, correcto, no puedes acceder, por eso le llamamos accesibilidad. Correcto. Estamos sacando próximamente la tarifa social, que es una segunda parte de lo que usted menciona, que es para los quintiles más bajos, para las áreas más bajas de recursos, las personas que tengan menos recursos, una tarifa estándar con un plan estándar, como lo tenemos para el adulto mayor, con lo cual también aseguramos accesibilidad en rangos por lo menos básicos, es otra parte. Yo considero mi ministerio como un ministerio profundamente social y territorial. Y a su última parte, con respecto al ministro, a lo que dice el ministro Manzano. Y la ruralidad, ¿no? Que requiere tanta atención. Territorial totalmente, porque tú no puedes avanzar en un mundo y en un Ecuador digital 2025, que es mi meta y a la que vamos a llegar antes del 2025, si no incorporas a todo el mundo. El país no avanza dejando gente atrás, y la gente que está más atrás es la rural. ¿De qué le hablo ya ahora? No solo de conectividad en la parte rural, inclusión financiera. Si no tienes conectividad de una localidad remota, ¿cómo vas a dar una cuenta y cómo la vas a manejar? Claro. ¿Cómo llega el crédito de Banecuador? Acabamos de firmar un acuerdo con Banecuador en el cual en todos nuestros puntos del encuentro son los infocentros, que hoy es una red nueva, o sea, modernizada, que se llama Puntos del Encuentro 900. ¿Era como los infocentros antes? Sí, entonces, pero son más y están repotenciados. Tenemos cámaras, micrófonos, que no habían antes porque eran equipos antiguos, y otros procesos, ya lo hablaremos, pero en los Puntos del Encuentro, que son 900, la red social más grande del país. Es una red de servicios digitales gratuitos. Algún día los invito. Es impresionante cómo cambia la vida de la gente. Encantado, vamos a ir. Allí tenemos a Banecuador en línea y allí los emprendedores están accediendo a su crédito 1 por 30, lo cual significa que están abriendo cuentas, que están comenzando a transar financieramente. Eso es inclusión, no solo porque puedas hablar y conectarte, es lo que puedes hacer con eso. Desde un lugar remoto puedes comenzar a transar tus productos, por ejemplo, agrícolas, con una cuenta y venderlos. 3.200 millones comercio electrónico en el país 2021. 3.200 millones de dólares. Me gustó esa definición dada hace algunos minutos atrás, de que vivir sin conectividad es como prácticamente residir en una isla, aislado. Ese es el concepto de isla, aislado totalmente del resto del territorio. En ese sentido, habían unas parroquias rurales que estaban absolutamente desconectadas. Hasta hace algún tiempo se conocían de que habían parroquias rurales en que el internet era como hablar de la luna prácticamente,
Quisiéramos saber si es que se ha mejorado la conexión en esas parroquias rurales desconectadas y asimismo si se ha repotenciado algunas localidades con el 4G, que es lo máximo en tecnología. Sí, precisamente parte de nuestro proyecto de conectividad es llevar, la primera parte de hecho, a los que no tenían. Esas son 53 nuevas parroquias, 18 provincias, 40 cantones. Esa es la especificación. Esas 53 nuevas parroquias con una inversión de $10 millones se han hecho en estos meses de gestión, un poco para referencia de quienes nos escuchan y gracias por su atención. Significa proporcionalmente antes eran 10 por año. Vamos 53 en 15 meses, por eso digo que vamos a llegar a nuestro plan antes. Y tenemos que llegar antes del 25, porque sin esta herramienta, esto es una herramienta que cataliza todas las demás acciones, por tanto es indispensable. También mencionar que el día de hoy ya fue convocada una sesión de la Secretaría Técnica Amazónica para aprobar un proyecto de conectividad en la Amazonía, que como usted bien dice, Pocho, es una de las que ha tenido mayores dificultades de conectividad por su geografía. Y aquí le quiero explicar al público por qué. Porque aunque nos suene un poco curioso, el tema de la conectividad es una construcción, es infraestructura. Requiere que se lance toda la fibra óptica por debajo de la tierra hasta que llegue a la antena. Uno ve la antena, pero por debajo hay toda una construcción. Entonces los lugares más remotos, la montaña o la selva, va a ser mucho más difícil de acceder y más costoso. Esa es la razón por la que han ido quedando rezagadas. A través de este convenio con la Secretaría Técnica Amazónica vamos a conectar 300 comunidades de la Amazonía. Va a quedar súper conectada la Amazonía en su gran mayoría a inicios, primer cuatrimestre del próximo año, lo cual nos va a ayudar a subir muchísimo el ratio de cobertura. Fíjese que nosotros hemos subido de 2G a 4G 17% en un año. Estábamos en 60, subimos a 77 y vamos a acabar hasta 80% de cobertura 4G en todo el territorio del país. Ahora, esto es muy importante, ministra, porque ya ahora los países inclusive se los clasifica de acuerdo a su nivel de incorporación a la era digital. En inglés le llaman el digital divide, ¿no? Es decir, los países que están ya conectados y los que están en proceso. Ecuador obviamente está en proceso y obviamente gracias a esta gestión del ministerio a su cargo estamos mejorando en ese sentido. Ya otros países están usando la conexión satelital, como lo ofrece Starlink, ¿no? Esta empresa de Elon Musk, que por ejemplo le ha dado a Ucrania ¿no? una situación, digamos, de acceso cuando había esta situación de guerra. Pero en todo caso, creo que es importante esto porque efectivamente sin este acceso, las opciones de los ecuatorianos y más aún en áreas rurales va a estar muy limitada, ¿no? Yo al menos como ciudadano veo con mucho interés esta actividad del ministerio, esto de poder lograr este acceso de la gente vía el Wi-Fi y también facilidad con las herramientas digitales. Así es que más bien lo importante sería que haya el total respaldo del gobierno para que ustedes cuenten con los presupuestos, ¿no? Y el apoyo logístico necesario para que esto continúe. Tiene toda la razón. En el mundo, el cuarto indicador de competitividad y desarrollo de un país es la digitalización. Ese es un nuevo índice de competitividad. ¿Qué nos pasa en Ecuador? Somos pequeños en población, en geografía, en tamaño, y estamos en dólares. Nuestro objetivo y nuestra visión compartida como gobierno es hacer de este país un país mucho más digital y por ende más competitivo, con más transaccionalidad financiera en dólares y con la capacidad que tenemos de las personas que estamos cada vez creciendo en especializar en esos temas digitales, sería un factor competitivo en la región bien importante, bien importante. Respecto a la conectividad satelital, justamente es el tipo de conectividad que se va a dar en la Amazonía y anticipo en decir que estamos cerrando ya a muy corto plazo, ya ustedes lo verán, que Starlink venga al Ecuador. Starlink, excelente. Qué bueno. Porque eso es lo que permitiría... Desde el día en que me senté, me obsesioné con lograrlo y estoy... ¿Y cuáles serían los beneficios de que venga? O sea, hemos estado sintonizados porque justamente le preguntaba esto a la ministra porque ya hay zonas que son tan remotas que vía satelital es la forma de cubrirlas porque la infraestructura física ya sería demasiado costosa. ¿Cuáles serían los beneficios? Esa tecnología de Starlink es un satélite distinto al normal. Un satélite normalmente es un satélite y la onda tiene que... Lo digo de palabras muy sencillas. Sí, claro, sí, además... No es una clase de astrofísica, ¿verdad? Es una conversación normal. La onda rebota, por decir así, la onda de electrones desde la Tierra hasta el satélite y regresa. Ese tránsito hace que se pierda rapidez, claridad, nitidez.
¿De qué se trata la tecnología de Starlink, que es una de las empresas top de Elon Musk? Son constelaciones de nanosatélites, o sea, muchísimos satélites pequeñitos en nube, como una nube de esos satélites, pero que orbitan bajito. Bajito. Claro. Al orbitar tan bajo, la onda viaja mucho menos y si se desengancha, porque uno también va andando, ¿no? Por eso cuando usted ve en el vehículo va perdiendo señal, porque la señal es una onda, va de una torre a la otra. A lo que usted pasa en el medio, digamos, se pierde un poquito hasta que se enganche en la siguiente. El nanosatélite, como son varios, como es una constelación, esta nube, se va enganchando en el siguiente. Y no se pierde nunca la señal. Claro, tienes mucha más nitidez y mucha fidelidad en la comunicación. Las empresas proveedoras de internet y de telefonía celular podrían ya usar este sistema. Bueno, realmente los satélites se usan en donde no tienes una conexión de fibra. Es una alternativa. Va a ayudarnos a conectar lo más difícil de conectar. Por ejemplo, en el país, ¿cuál es lo más difícil de conectar? Las áreas por zonas. Esto es un tema de geografía. Porque en realidad es un tema bastante... En medio de las montañas. Exacto, lo que es difícil de accesibilidad por lo que les decía, la infraestructura física, la lejanía, las condiciones geográficas, porque entre montañas rebota la onda. ¿Y cuándo vendría este sistema? Estamos a semanas. ¿A semanas? No meses. Pero, no, ministra, a semanas. Esta es una primicia. Yo quiero primicia. Déjeme resaltar esto. Claro, ahorita déjeme sacar mi vena de comunicador. Primicia de punto de orden que acaba de dar la ministra. En cuestión de semanas llegaría este sistema, repítalo, ministra. Starlink. Del grupo de Elon Musk. Que permitiría el enlace, la conexión en los lugares más remotos del Ecuador. Esta primicia se acaba de dar aquí en punto de orden. Ahora sí, Nelson. No, y yo que conozco justamente esto que hace Starlink, porque pues por mis otras actividades he visto ya proyectos en marcha y un ejemplo es el de Ucrania, ¿no? Que vino a suplir la destrucción de infraestructura física que hicieron los rusos en la invasión a ese país y que Starlink viene y restablece esa capacidad de comunicación. Me alegra muchísimo esta noticia porque en realidad el efecto va a ser que miles de personas en el Ecuador que no tienen un acceso o estable o no lo tienen para nada, van a poderse ahora sí conectar a través de este sistema y efectivamente los resultados van a ser en todos los ámbitos, educativo, financiero, servicio, capacidad de hacer comercio desde localidades remotas, en fin. O sea, los beneficios son enormes y realmente es una noticia muy importante, ministra. Créame que, igual que Pocho, nos congratulamos de ser aquí en Punto de Orden los que demos esta noticia inicial a la comunidad porque ya verán los ciudadanos que eso va a ser de gran beneficio para el país. De acuerdo, en dos ámbitos, este tema de lograr conectar o mejorar las condiciones de los que los tengan, porque algunos los podrán tener, pero no suficientemente bien en estas partes, ayuda no solo a que se conecten, que es lo que tal vez pensamos de avanzada, sino como usted bien dice, es una inserción laboral. Hoy un chico de allí puede estudiar en una universidad remota de cualquier parte del mundo. Le estás llevando temas de oportunidad de estudios, le estás llevando inclusión laboral, le estás llevando inclusión financiera y estás agregando a todo este grupo de personas que son millones, todavía cada vez menos porque ya hemos conectado muchos, pero falta todavía, estás llevándolos a poder también incluirse en la población económicamente activa. Realmente, ¿no? Realmente, adicionalmente en estas zonas hay muchas empresas, industria, porque la industria, por ejemplo, camaronera, la industria pesquera en alta mar, la industria minera, justamente está en zonas difíciles de conectividad. También vas a ayudar mucho al control, a la eficiencia productiva, porque hago notar algo de lo que no hemos hablado. Siempre pensamos que la conectividad es para las personas, solamente. Las personas, no hay tema más directamente a la vena que la conectividad y la tecnología para la producción. Hoy se habla de ciudades inteligentes, sostenibles tecnológicamente, porque la sostenibilidad es tecnológica. El daño al ambiente se reduce en actividades extractivas importantísimamente con tecnología. Yo estaba en una mina inteligente. Los camiones, los vehículos que son tamaño de un edificio son autopropulsados, no hay una persona, no ingresan a la mina personas. Para romper la tierra, la montaña y sacar el mineral, va directo en el lugar que tiene que ir, a la profundidad que tiene que ir, sin derramar, sin contaminar. Eso es inteligencia de tecnología que te ayuda al medio ambiente en cuanto a cuidarlo y dos, a incentivar producción. Produces mucho más con mucha más eficiencia. En las camaroneras lo tenemos aquí ya. IoT, Internet de las cosas. Solo lo puedes hacer estas tecnologías de avanzada para la producción con conectividad. O sea que te ayuda directamente a mejorar la economía. La conectividad y el acceso a la tecnología es indispensable para el desarrollo de un país. Personas, economía. Y esperamos justamente que esta buena noticia, una vez que ya esté empezando a implementarse, sea materia de una comunicación muy efectiva
ojalá de seminario, a quien le enviamos saludos, aproveche esto para que justamente se pueda conocer en in situ, ¿no? En lugares donde no había acceso y con personas, ¿no? Lo vamos a inaugurar así. Que ahora tienen esta opción y dicen, bueno, ahora puedo hacer esto que antes no podía hacer en este lugar, cerca, por ejemplo, de Yansatsa, que tiene áreas ahí, por ejemplo, que no son de fácil acceso y que ahora podemos tenerlo. Y en el próximo entrevista con el presidente, que hablábamos con Pocho, ya lo anuncie como uno de los resultados de esas gestiones del gobierno a través del Tomamos ministerio. nota y la próxima vez que vengamos vamos a conectar un par de lugares desde aquí, que es algo que nos encanta, porque no hay como vivir una experiencia. La próxima entrevista, ministra, aquí a unos 15 días. O ya cuando esté listo eso, nos encantaría. Un par de meses para Quiero hacer notar solo para cerrar este tema que esto es de verdad más Ecuador en el mundo. Sí, total. Nosotros en nuestro ministerio. Y más mundo en el Ecuador también. Esa es una realidad. No hay nada más global que la digitalización y que la contactabilidad por aquí. La conectividad es lo verdaderamente inclusivo a nivel no solo del país y social, de lo que hemos hablado un poco más, o productivo. Es internacional. Ministro. Su opinión desde Twitter aquí en español vale lo mismo que una persona en China vea en Alaska en su idioma. Eso es democracia. Mire usted, ministra. Y vamos a hacer un par de preguntas, pero antes, mire todo lo que usted ha dicho, mire esta primicia que acaba de dar, y que la gente la desconoce. Que la gente, y va en la línea de lo que hablábamos hace un rato, Nelson, la gente desconoce las cosas positivas. ¿Por qué? Con todo respeto, ministra, no solamente en su caso, sino en todos los ministerios y en el propio gobierno. Juegan a llanero solitario. Usted anda por aquí dando vueltas y bienvenida siempre para informar este tipo de cosas, los otros ministros también, el presidente también por ahí da de vez en cuando su entrevista como la que hizo con Carlos Vera, pero no vemos una política de comunicación del gobierno, que usted le informa al gobierno, esto se logró, usted lo informa a través de las entrevistas, pero también el gobierno desde atrás, a través de una plataforma de comunicación, de voceros, de diferentes ámbitos, inunde con información a la ciudadanía. Una vez yo aprendí algo de un gran comunicador. Me dijo, mira, para que la gente conozca una noticia, no basta con decirlo una vez. Los políticos piensan, ministra, que ya porque dicen en una radio, en una cadena de televisión una cosa, ya todo el mundo se enteró. Hay que decirle a la gente la misma cosa 100 veces. Para que la gente sepa que hoy la ministra vino con un bonito vestido rayado, hay que decirlo 100 veces, porque si lo digo una vez nadie se entera. Y me parece que definitivamente no ha habido una gran estrategia de comunicación y por eso estas cosas tan positivas las escuchamos en este momento quienes estamos entrevistando y la enorme audiencia que tenemos, sí, pero tampoco nos escucha a todo el país. Así no es escuchar a todo el país. E incluso los que están escuchando esto mañana se olvidan. No, y ya con Starlink puedan verle el vestido, ya literalmente verla. Vía las redes sociales con la conexión pero lo que van a tener. importante es que esto hay que estarlo difundiendo constantemente y no solamente con propagandas, por si acaso, si es que están pensando por ahí, es que estos están pensando en la propaganda. No, lo que menos pienso es en la propaganda, es en la difusión, es en la comunicación, es en establecer plataformas de voceros que constantemente estén visitando medios, que estén activando redes sociales, informando este tipo de cosas. Por eso es que la información negativa le gana a la positiva. Porque todo el mundo está siempre propenso a leer información negativa, a creer lo negativo. Nunca me llega al WhatsApp una difusión positiva. Pero cualquier cosa que aparezca por ahí negativo, 100 personas me envían lo mismo. Desgraciadamente tenemos esa mala costumbre, esa costumbre negativista, y para contrarrestar esa costumbre negativista tenemos que también ser hiperactivos en cuanto a la difusión de las cosas positivas. Finalmente, ministra, el convenio entre el Ministerio de Telecomunicaciones y el INEC para el censo en línea 2022, ¿cómo marcha eso? Bueno, firmamos un convenio con el INEC para apoyarlos en la gestión. La verdad es que es bien importante también decir cuánto trabajamos nosotros por darle al gobierno y al país un nuevo concepto de lo que debe de ser una sociedad moderna. Y eso sale desde nosotros hacia todos los demás. Es la primera vez que tenemos un censo en línea. Aquí hay un comentario de Marcelo Ríos, ya que mencioné Yansatsa, ¿no? Dice Marcelo Ríos, Yansatsa, Paquilla, Conguime y todos esos sectores de mucha producción agrícola y minera del oriente ecuatoriano necesitan mayor cobertura de telecom, ¿no? Ahí tendremos justamente las zonas que van a estar. Tenemos 200 que faltan, hemos hecho 53 y faltan, efectivamente, pero esto nos va a ayudar muchísimo y como le digo, antes del 2023 lo vamos a tener cerrado porque ese es mi compromiso, todos los días trabajamos para eso, si no, no estamos legando un país. Entregaron un país como el que debe ser. Entregaron la presidencia pro tempore del Comité Andino
de autoridades de telecomunicaciones. ¿En qué se benefició el Ecuador de haber ejercido la presidencia Yo pro tempore? he ejercido 5 presidencias simultáneamente a modo internacional, las estoy entregando a fines de este año. ILAC, que es la Agenda Digital de América Latina, la estoy entregando también el próximo mes. ¿Qué hemos hecho? Una agenda conjunta, uno de los temas, lo voy a hablar para todos los organismos, no solo para la CAN, roaming de las Naciones Unidas, de la comunidad andina. Su mismo plan, un plan prepago, le sirven los otros 4 países de la región. ¿En dónde, por ejemplo, el plan Bolivia, prepago? Colombia, Perú y Ecuador. O sea, en estos 4 países andinos es como si estuviéramos en Guayaquil. Sí, tienes que apagarlo y volverlo a encender a la ciudadanía, porque algunos dicen que no le funciona. Tienes que desconectar y volverte a conectar, recordar que estás con otro operador. Técnicamente eso tiene que volver a empatar. Ya se habían eliminado, digamos, los cargos de roaming, ¿no? Pero comenzaron a funcionar este año en mi presidencia. Ya, ok. Eso me está preguntando qué hicimos. Pero por eso, ya otra vez podemos hablar sin ningún Tiene tipo que de poder hablar. A partir de enero de este año se ha comenzado a implementar, ya funciona. Me preguntó que habíamos logrado eso. Correcto, y vamos a hacer lo mismo, lo estoy proponiendo y ya lo voy a heredar formalmente a mi sucesor, que es Perú, ahora en la entrega con ILAC, toda la región andina para toda América Latina. Espero que en un año, un poquito más, ya funcione. O sea, ellos, Argentina, como Brasil. todo el resto de la región. Y ojalá incluyamos al Caribe. México. Eso es inclusión. Si usted quiere, hoy, cuando usted hace una transacción comercial, económica, la hace en línea, pues. Claro. Eso es lo que necesitamos, que pueda poder comunicarse no solo para hablar con su familia. Estamos hablando de un tema de economía. La verdadera integración económica por bloques necesita pasar por lo digital. O vamos a seguir transaccionalizando cuánto es el arancel de un saco de arroz. Sí, sí, Eso ya verdad. pasó. Es verdad, Ya pasó. Para que desarrolles comercio electrónico y comercio y economía en la región tienes que estar incorporado. No puede costarte más hablar con otro país porque no hay fronteras digitales. Así es. Fue la ministra de Telecomunicaciones, Viana Mayno, una extraordinaria abogada que está en el ejercicio público y que ya nos ha señalado todas las cosas positivas que ha desarrollado su cartera. Agradecemos su presencia, ministra. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan en esta mañana.